Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto. Comenzamos la abogacía actual ante los retos de la inteligencia artificial, una de las mesas correspondientes a la semana sobre la inteligencia artificial de la Facultad de Derecho, que este año es su tercera celebración, ¿no? Bueno, la introducción súper breve, contextualizada, nada más para decir que nos encontramos en una jornada en la que se trata de profundizar en una visión holística, una visión comprensiva del impacto que la revolución digital y tecnológica está teniendo en nuestra sociedad y particularmente la inteligencia artificial. Y en tal sentido, pues se tratan las distintas profesiones, distintos aspectos específicos de los oficios que existen en nuestra sociedad, y hoy toca lo que es la abogacía y Legaltech. Entonces, os explico, antes de la presentación de quienes me acompañan, cómo vamos a celebrarlo. Hemos organizado 3 preguntas que cada uno de los ponentes va a ir respondiendo a medida que se vayan haciendo. Son 3. Por lo tanto, la primera pregunta que se va a hacer va a ser: ¿cómo estáis utilizando actualmente la inteligencia artificial en vuestro trabajo jurídico? Procesos, herramientas, áreas específicas. La segunda: ¿cuál ha sido el mayor desafío técnico, ético, económico o de cambio cultural en la implementación de la IA y cómo la habéis afrontado? Y la tercera: si mañana un despacho pequeño o mediano quiere empezar con la inteligencia artificial, ¿qué les recomendaréis? Pues bien, a estas cuestiones nos van a responder los siguientes ponentes. Empezamos por la izquierda. Blanca Rodríguez Piñero Durán, socia del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues, también perteneciente a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla. A continuación tenemos a Omar Puertas Álvarez, socio de Cuatro Casas, experto en implementación de inteligencia artificial, arbitraje internacional. Igualmente nos acompaña, vamos por aquí, Lola Carranza Sánchez, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu, y Gómez Villares Atencia. También está con nosotros Natalia Álvarez Aladrén, socia de RZS Abogado, especializada en Derecho Civil y Mercantil y en procesos de especialización en Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Igualmente nos acompaña aquí a mi derecha Francisco José Fernández Romero, socio del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, especialista en el sector público y sectores regulados. Y finalmente, a nuestra derecha se encuentra Juan Carlos Alférez, socio fundador de Constitución 23, procesalista, formado en competencias digitales y nuevas tecnologías, y es patrón en la Fundación de Inteligencia Artificial Legal. Pues bien, damos comienzo con la mesa redonda y realizamos la primera pregunta, que nos responderá primero Blanca y así sucesivamente vamos hasta el fondo de la mesa. Primera pregunta: ¿cómo estáis utilizando actualmente la inteligencia artificial en vuestro trabajo jurídico? Recordad que tenéis el tiempo, tenemos intervención global 9 cada uno, por lo tanto, para cada respuesta pues tenemos 3 minutos. Vale, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Gracias a ambos decanos, el de la Facultad y el de Derecho, por habernos dejado a Garrigues estar aquí y explicaros nuestra experiencia. Yo, a diferencia del resto de ponentes, soy una abogada a pie, es decir, no tengo responsabilidades de implementación de IA en Garrigues, la sufro. O sea, yo creo que llevo 28 años en Garrigues y es verdad que estamos viviendo una pequeña revolución. ¿Por qué? Porque como socia de Garrigues tengo que adaptarme a las nuevas circunstancias. Y bueno, os voy a contar cómo he sufrido yo, cómo he visto yo la evolución en Garrigues de la IA. Hace un par de años tuvimos un encuentro, nosotros cada 2 años, cada departamento hace un encuentro global, y nos encontramos con el Departamento de Litigación y Arbitraje, donde vino, pues, y lo nomino a Omar, que es responsable o tiene encomienda de implementación de IA en Cuatro Casas en Garrigues. Y empezó a contarnos una ponencia sobre el ChatGPT, la importancia que va a tener en el futuro. Nosotros lo escuchamos y dijimos, bueno, el chat está muy bien, pero no sé cómo me va a ayudar a mí a mi trabajo diario de escribir demandas, de hacer recursos de apelación, de encontrar jurisprudencia, lo veíamos un poco lejano. Ya en 2024 se organiza el despacho y considera que tenemos que tener abogados formados en IA. Garrigues, además, es un despacho que tiene su propia IA, se llama Gaia, y se trata de nutrirla de los propios bases de datos de Garrigues. Después hablaré de eso. Entonces, cogen a una serie de abogados voluntarios, porque para estar en el grupo Cobaya
había que ser voluntario y le hacen una encomienda, le dan las distintas licencias que tenemos contratadas y le dan como obligación, bueno, había dos o tres personas por departamento y área, estaba el conector y el VP, que a mí me suena todo un poco extraño, y tenían que reportarle al departamento de IA toda su experiencia con la IA. Si no reportaban experiencia, no utilizaban la licencia, te la quitaban. Y es verdad que poco a poco estos grupos fueron haciéndonos conocer al resto que estaban utilizando las licencias de terceros proveedores y la herramienta interna Gaia, y que, oye, esto había que aprender, esto había que moverse, y poco a poco nos lo fueron transmitiendo. A los socios nos llegaba un poco de refilón, la verdad, porque los socios normalmente somos los más veteranos y las personas a las que las nuevas herramientas nos dan un poco más de temor. Y llegó la Junta de Socios de Garrigues de 2025, esto fue prácticamente en primavera, y de pronto un grupo de unos 15 socios salen a contar su experiencia con la herramienta, con Gaia y con las que tenemos de proveedores externos. Y la contaron de una forma tan práctica, tan sencilla en lo que se podía hacer, que yo creo que todos los socios salimos de allí como diciendo, ojo, tenemos que ponernos las pilas. Y efectivamente, nada más llegar de la Junta de Socios, digo, yo quiero la licencia de tal, quiero la licencia de tal, no la tenemos todo el mundo, a día de hoy en Garrigues no es posible que todos tengamos la licencia. La licencia, pues es verdad que te da una perspectiva diferente cuando la utilizas, porque hasta que no lo utilizas no sabes lo que puedes hacer, y bueno, ahí estamos teniendo un uso. Y aparte del uso que hacemos cada uno de nosotros, que después si queréis podemos poner ejemplos prácticos, ¿qué hacemos? Hacemos formación. La formación la tiene todavía el Grupo Cobaya, este que os comenté al principio, y el Grupo Cobaya es responsable de darnos cada 3 semanas, le llamamos café digital. ¿En qué consiste el café digital? Nos reunimos el departamento, es decir, 10, 15 personas en función de lo grande que sea el departamento, y cada uno va explicando la utilidad de la herramienta. He hecho esto y he averiguado esto. Es verdad que estamos en continua formación. También tenemos un Teams exclusivamente de IA, donde los compañeros van diciendo las distintas experiencias. Y si tenemos tiempo, ponemos ejemplos prácticos. Yo digo, es bestial, o sea, hay que meterse, ¿sabes? Tenemos que estar ahí, no lo podemos dejar de pasar. Evidentemente, no es una solución, es una herramienta más, pero una herramienta bastante valiosa. ¿Qué licencias tenemos nosotros? Varias de proveedores exteriores, ¿vale? Que bueno, Harvey, Copilot, varias. Y después tenemos Gaia, que es la interna. Yo creo que Garrigues está inmersa en un proceso de desarrollo de su propia inteligencia artificial, ya funciona. Yo creo que nos queda todavía recorrer camino. Desde luego a mí me va a dar tranquilidad tener una herramienta que solo se nutra de la base de datos de Garrigues, pues porque presupongo que los escritos que hacemos en general están bien hechos, entonces creo que conseguir un borrador de demanda, un borrador de contrato va a tener valor añadido. Y después lo que yo destaco de Gaia, a mí me impresiona mucho, es la capacidad de traducción. O sea, tú metes una sentencia y te devuelve la misma sentencia, o sea, el mismo formato de sentencia, formato email, formato en cualquier idioma. Y además con un nivel de traducción excelente. Entonces, pues la verdad que es un valor añadido, te manda el cliente el contrato en español y se lo traduces al alemán, en el mismo formato. En fin, que las herramientas son valiosas. Y bueno, yo creo que en general y en el tiempo que tengo, mi experiencia es esta, es muy positiva, no hay que tenerle miedo, al final tampoco es ciencia ficción, ¿no? Es ponerse a aprender a qué es lo que es un prompt, a preguntarle, y después a la máquina y a la inteligencia artificial la vas conociendo. ¿La vas conociendo en qué sentido? La máquina es complaciente. Hay que tener cuidado. Intenta que tú le caigas, o sea, que le caigas bien. Intenta ser tu amiga. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que desconfiar mucho, porque te intenta dar la razón en todo lo que tú le preguntes. Entonces hay que saber cómo preguntarle para creer que piensas que le estás preguntando la otra opción, ¿sabes? Pero bueno, es muy interesante. Yo a los que no la usáis, sé que son caras todavía las licencias, pero mi perspectiva y mi punto de vista es que van a ser absolutamente un aliado del abogado. ¿Vale? Ya le paso la palabra a Omar. Muchas gracias, Blanca. Omar.
¿Qué micrófono cojo? Sí. A ver si llevo micrófono. Bueno, aquí... Un poco extraño aquí en medio de las dos mesas. Es que no, creo... No llega, no. Me voy a meter en su silla tampoco, ¿sabes? Es cuestión... No. Bueno, cámbiate con Blanca. Vamos a dejar el micrófono, que yo creo que es mejor. ¿O mal? No, me deja el micrófono. Sí, es mejor. Perfecto. ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo para estar aquí y compartir experiencias entre compañeros, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos al final, ¿no? Desde la perspectiva, en mi caso, de un gran despacho, ¿no? Nos reíamos antes con Natalia cuando decías lo de la complacencia, porque estuve hace unos meses dando un curso en el Colegio de Abogados aquí de Sevilla y una de las cosas que explicaba es esta. Yo doy mucha formación de inteligencia artificial y efectivamente la máquina quiere complacerte. También Gaia, también Celia, que es el nombre, todos les ponemos nombres así como interesantes. Siempre que tenga la IA, pues cualquier nombre con IA, pues le ponemos ahí nombres a las cosas que hacemos los despachos, ¿no? Pero sí, esto es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando tú le dices, mira, ChatGPT, quiero cambiar mi ducha por un barril de vino, es claramente una mala idea, ¿no? ChatGPT te dice, me parece fantástico, ¿no? Es decir, vamos a ver si viajamos a La Rioja para que puedas elegir el barril, ¿no? Esto lo que hacemos nosotros es muy malo, porque nunca te dice la contra, nunca te dice, Omar, parece mentira, tú de derecho no sabes, ¿vale? Porque esto no es así, ¿no? Esto lo hemos aprendido con la máquina, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer inteligencia artificial en el despacho en el 2014, ya son muchos años, con IBM Watson, empezamos con Luminance, con Kira, todo antes de ChatGPT, ¿no? Pero, sinceramente, la máquina no funcionaba nunca. Era una pérdida de tiempo absoluta, entrenábamos a la máquina con miles de documentos y aquello no había manera de que realmente te diese valor, ¿no? Por más horas que le metíamos y datos y machine learning y todo, aquello no. Y claro, estamos aquí hoy porque ChatGPT sí que funciona, ¿de acuerdo? Y nos metemos con la máquina, 2023, principios de 2023, identificamos una de ellas, Harvey, ¿no? Y nos podemos hacer un piloto bastante extenso en la firma, cogemos 150 abogados, 30.000 prompts, ¿no? Y empezamos ahí a machacarnos la cabeza con la máquina y acabamos entendiendo que hace cosas muy bien que hoy día ya entendemos, ¿no? Que es traducir, redactar, pensar, razonamiento asistido, entre comillas. La máquina obviamente no piensa, es una pura calculadora de probabilidades, pero es muy buena calculando las probabilidades. Y esto es la potencia que tiene y la debilidad. Porque como siempre te lleva a la media, nos dice a todos lo mismo si no sabes preguntarle. Por eso tenemos estudios que nos dicen que la máquina a los juniors les hace un 43% mejores, a los seniors un 17% mejores, completan 12,2% más tareas, un 25% más rápido y te hace un 19% peor si no sabes usarla. ¿Vale? Es decir, la máquina es muy potente y a la vez muy peligrosa. Por eso nosotros, por ejemplo, no la usamos para buscar jurisprudencia o normativa, porque se lo inventa. En Estados Unidos hay una página web que se llama algo así como 404.org. ¿Sabéis el error aquel que os daba Microsoft? 404, ¿no? Pues hay una página web que se llama así, ¿no? Entonces, estos tipos, entre las muchas cosas que hacen, se dedican a revisar cuántas multas le han caído a abogados americanos por alucinaciones en sus escritos, ¿no? Vamos por 180, que no está mal, ¿no? Y las explicaciones que te dan son tremendas, del estilo de yo no sabía que la máquina alucinaba, ¿no? Ese día estaba muy cansado, ¿no? Estos son, como sabéis, en Estados Unidos todos estos escritos tienes acceso público, tanto los escritos de los abogados como obviamente las sentencias y demás, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Entender la máquina, ¿no? Tú antes decías una cosa muy interesante, ¿no? Que dice, vas entendiendo la máquina. Y este es el asunto. Es decir, hasta que no entiendes la máquina, no le sacas partido de verdad, ¿vale? Porque la máquina tiene la posibilidad real
y cierta de hacerte mucho mejor, pero también mucho peor, porque pierdes el tiempo. Y en el mejor de los casos te dice a todos lo mismo, te está haciendo peor. Y para salirte de ese círculo, la única manera es entender la tecnología. Entonces, me decía antes Natalia, ¿no?, que está, no sé si gracias a mi clase, pero un poquito siguiendo esa línea, se ha puesto a hacer una especialización en inteligencia artificial. Pues os animo a que hagáis todos eso, porque en el futuro que es ya hoy, usar la IA no va a ser opcional, ni para mí ni para vosotros. De hecho, no usarla será negligente con el cliente y a nivel profesional. Así que hay que hacer más cursos y me gustará mucho que, si puedes, que lo expliques. Gracias. Muchas gracias, Omar. Lola, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias al decano de la Facultad de Derecho por acogernos y a Óscar por invitarnos a esta jornada. Nosotros en Montero Aramburu, Gómez Villares Atencia, estamos trabajando en 3 líneas diferentes en materia de inteligencia artificial. La primera de ellas son herramientas internas, herramientas que nos van a ayudar a que nuestro trabajo sea más fácil, tenerlo más ordenado. Estoy hablando de, por ejemplo, gestores documentales, que ya utilizando la IA nos ayudan a ordenar todo nuestro archivo, toda nuestra conocimiento, ¿no? Nos es mucho más fácil buscar, encontrar a través de esos gestores documentales. También estamos utilizando temas de inteligencia artificial, herramientas en otra faceta, que es la automatización de tareas, ¿vale? En todo lo que es automatización de tareas utilizamos herramientas que combinan inteligencia artificial, LLM, el lenguaje Machine Learning, diferentes tecnologías, por ejemplo, para transcripciones, para todo lo que son traducciones. Para nuestros incurridos también tenemos herramientas que nos facilitan muchísimo el trabajo y nos da tiempo para pensar en nuestras estrategias jurídicas, y ahí estamos utilizando, por ejemplo, herramientas para, sabéis todo, que nuestra actividad está vinculada a todo lo que es el blanqueo de capitales, con lo cual tenemos herramientas que nos ayudan al cumplimiento en esa materia con nuestros clientes, ¿no? Cuando nos envían la documentación, esa clasificación, todo lo hacemos a través de herramientas de inteligencia artificial. En todo ello siempre buscamos un propósito y el fin que queremos que cumpla la herramienta. Y después, por último, en materia de inteligencia artificial ya generativa, lo que la norma llama sistemas de propósito general, ahí sí hemos analizado, tenemos un equipo en el que analizamos en las diferentes áreas diferentes herramientas de propósito general. Hemos analizado Claude, hemos analizado Mistral, hemos analizado Copilot, ChatGPT, hemos analizado Perplexity, diferentes herramientas, y hemos decidido que la que mejor resuelve o nos da la respuesta que nosotros consideramos en las diferentes áreas. Hemos creado equipos en los que hemos ido reportando las soluciones, los errores. Hemos decidido que es una de ellas en concreto la que vamos a utilizar como herramienta general. Porque vamos a utilizar todo el despacho también la misma, por una cuestión de costes, ¿no? Al final es comprar volumen de licencia. Nosotros somos unos 300 profesionales entre abogados y economistas, y eso pues nos va a facilitar el uso. Y también estamos viendo con diferentes partners la creación de una inteligencia artificial propia, como ya han dicho los compañeros que estaban creando, pero estamos definiendo muy bien los casos de uso que queremos que resuelva. Nosotros pensamos, por los análisis que hemos hecho, que crear un agente de IA como generalista, ya existen las IA, ¿no?, de propósito general. A tal efecto, lo que estamos haciendo es analizar un caso de uso y crear una herramienta que resuelva el caso de uso. Muy bien, muchas gracias, Lola. ¿Natalia? Sí.
Buenos días a todos y bueno, muchas gracias a la Universidad por invitarnos a esta jornada y a Óscar por pensar en nosotros. En RZS, evidentemente estamos utilizando la inteligencia artificial, pero quizá desde un punto de vista más jurídico, ¿no? Lo que hemos hablado en la pregunta del trabajo jurídico, a qué procesos, a qué áreas se están aplicando. En concreto o en general se está utilizando básicamente para asistir al abogado en su día a día, inicialmente como prueba piloto para ganar tiempo y eficacia, ¿vale? Teniendo muy claro que esto no es magia, que no estamos hablando de una persona, no es un cerebro humano, sino que se trata de una herramienta técnica que analiza datos de manera muy rápida y que bueno, pues da una serie de, tras su análisis, una serie de una asistencia al abogado en una tarea concreta. Principalmente, ¿para qué la utilizamos ahora mismo? O cómo hemos iniciado el estudio de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico, pues en lo que ahora se llama investigación jurídica, que es de toda la vida de Dios el estudio de antecedentes y jurisprudencia de cada caso, y también por temas de gestión documental y en ese sentido, lo que es la preparación de un caso. O sea, que se enfrenta a un abogado en el día a día cuando un cliente llega y le expone una situación, pues tiene que hacer un estudio de antecedentes, de normativa aplicable y de jurisprudencia. Pues ahí es donde nosotros hemos introducido de manera inicial la inteligencia artificial. Ahora mismo trabajamos con Lefebvre, que es una base de datos de toda la vida, con un contenido fiable. La verdad que para nosotros era fundamental que lo que era el entrenamiento de la herramienta fuera fiable, es decir, normativa actualizada, jurisprudencia correcta y doctrina especializada, ¿no? Esa base de datos, que es la que todos sabéis, ya habéis visto alguna vez, o si no la podéis trasladar a cualquier otro, incorpora actualmente una serie de herramientas de inteligencia artificial que asisten al abogado a la hora de de desarrollar su trabajo. Pues me llama la atención ahora cómo se busca jurisprudencia. Ya no te metes en la base de datos jurisprudencia, tecleas un artículo o una norma o un tipo de contrato para que te dé un listado enorme de sentencias, sino que la manera de buscar esa jurisprudencia se concreta a través de una explicación a la máquina de lo que es el supuesto de hecho que te ha trasladado el cliente o con el que te has encontrado, y la máquina lo que te facilita es directamente un informe bastante completo con normativa, jurisprudencia, incluso los pros y los contras o los puntos débiles del supuesto concreto que le has introducido. La tranquilidad que tenemos nosotros, aparte de estar trabajando con una base de datos fiable, es que además puedes comprobar directamente cuáles son todas esas referencias que haces. Eso por un lado. Luego también en cuestión de redacción o de gestión documental hemos probado también la herramienta que se llama Docs, que bueno, que está bien, o sea, es una herramienta que para enfrentarte a lo que es la página en blanco ayuda bastante. Y últimamente sí que es verdad que hemos probado estamos probando una herramienta que se llama Maite, que es un copiloto jurídico conversacional con el que tú, bueno, pues puedes discutir. Hacemos cosas tan variopintas como resúmeme este informe, perdón por la expresión, infumable, para explicárselo al cliente de manera muy fácil. En estos 200 correos necesito que me identifiques dónde se encuentra tal cuestión o tal manifestación, y una prueba que hemos hecho que ha resultado muy graciosa es interactuar con la máquina como si estuviéramos celebrando un juicio y pidiéndole a la máquina que adopte la postura del juez, del abogado contrario. Y la verdad que en ese sentido pues está siendo bastante, por ahora, divertido, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro que desde RZS se utiliza la inteligencia artificial ahora mismo como herramienta de asistencia al abogado. Asiste, colabora, o sea, no decide, no redacta, no suple en ningún momento al abogado, ¿vale? Entonces, esa es una de las cuestiones que ahora mismo rige lo que es la implementación de este tipo de herramientas para decidirnos finalmente por una. Y también estamos explorando la posibilidad de luego a lo mejor trasladar este tipo de herramientas a cuestiones más de gestión, ¿no? De control de plazos, correos electrónicos, y esa es un poco ahora mismo la línea que estamos siguiendo en RZS. Muchas gracias, Natalia. Francisco, ¿quieres? Buenos días a todos y gracias por la invitación, decano, y igualmente, Óscar, gracias por la invitación.
la historia de Cremades Calvo Sotelo con la tecnología parte prácticamente desde su origen. El despacho se crea a nivel nacional hace 30 años y cuando abrimos la oficina aquí en Sevilla, conmigo como socio director, pues yo me encuentro con una doble realidad. La primera, que hay muchos clientes del sector de la tecnología, es decir, consultoras tecnológicas, y en segundo lugar, que se trabaja bajo un modelo o una metodología de apoyo al negocio, al cliente, más que por áreas jerarquizadas o divididas en civil, mercantil, administrativo. Y eso ha sido una historia que nos ha marcado, unido al hecho de que en nuestra empresa no solo hay abogados, sino que los abogados forman un 60%. El resto son ingenieros, son economistas, tenemos ingenieros de telecomunicaciones. ¿Y por qué digo que nos ha marcado? Bueno, pues yo he hecho algunas notas aquí enfocando, para no repetirme con lo que han dicho los compañeros, y en primer lugar os quiero decir que la inteligencia artificial que nosotros desplegamos siempre es pensando en un doble rasero. En primer lugar, leyendo las necesidades del cliente y, en segundo lugar, aplicando la inteligencia artificial a la planificación interna. Sería un poco lo que ha dicho antes la compañera, de una especie de asistencia al abogado, pero no tanto en conocimiento, sino en metodología de trabajo, que quizá es una evolución que ha sufrido la abogacía tradicional, que me parece muy interesante. Es decir, la inteligencia artificial aplicable al concepto de proyecto, casi como diagrama de Gantt, y no tanto como tareas jurídicas que te pide. A nosotros nos ha servido como herramienta para ganar en rentabilidad la hora de toda la organización. Esa ha sido una función que considero importantísima. Y luego también estamos trabajando, a partir de la utilización de herramientas más tradicionales como ChatGPT, pues estamos trabajando en un software propio que ahora mismo ya lo aplicamos al servicio de contratación pública, muy enfocado en los clientes de contratación pública, que se llama Gesinova. Gesinova es un software propio que hicimos con una empresa tecnológica y que permite crear un repositorio de conocimientos que el cliente utiliza en formato online en el momento que quiere, simplemente con un apoyo mediante consultas a los abogados de Cremades Calvo Sotelo, y que se autoalimenta solo. Es decir, es como una plataforma de conocimiento en sector público, que cuando se asesora a varias comunidades autónomas, sabéis que el sector público tiene normativa nacional, pues eso permite incluso compartir experiencias de unas comunidades autónomas con otras. Por tanto, el segundo ámbito en el que estamos utilizando la inteligencia artificial es el ámbito formativo, no sin merma también de crear espacios académicos donde desarrollar estos conocimientos, como hicimos, está aquí Carolina, hicimos en su día con el primer máster con la CEU en Derecho de las Tecnologías, o con el programa de Legal Management con la Universidad Loyola. Bien, aterrizando estas ideas, ¿qué ha supuesto la inteligencia artificial a nivel de organización? Pues, en primer lugar, convertir esto, creo que Blanca incidía en eso y me parece muy importante, convertir la inteligencia artificial también en un reto individual de capacitación del profesional y no tanto en un proyecto común. Es decir, al final esto supone un reto académico, incluso de fortalecerte como profesional. Esto va a crear una cierta incultura quien no sepa verlo, es decir, quien no se rete individualmente con la inteligencia artificial va a ser un profesional de segunda. Eso es una realidad que ya se está viendo. En segundo lugar, la abogacía transita por el poco espacio de tiempo para explicar las cosas. Entonces, el formato ejecutivo donde tienes que trasladar la información tanto dentro del despacho como de cara al cliente, o lo consigues con la inteligencia artificial o no vas a poder lograrlo. La carga de trabajo cada vez es mayor, la capacidad que tiene el cliente de reflexionar cada vez es menor, e incluso la capacidad que tenemos internamente de reflexionar tiene que ser muy ejecutiva. Las reuniones ya no son de hora y media,
en su mayoría de casos. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial también te está ayudando a neurológicamente tener una visión del tiempo muy, muy distinta a la que se tenía hace 20 años, especialmente ahora donde ya los horarios, al menos eso tratamos, no son como los horarios de hace 10, 15 años, sino que se acude a una priorización del tiempo. Finalmente, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto, bajo mi punto de vista, de la inteligencia artificial? En primer lugar, decía, la capacitación individual, tomárselo como un aprendizaje continuo. Y, en segundo lugar, también mirar mucho y aprender de las titulaciones que trabajan contigo, que son las titulaciones técnicas. Yo creo que el sector de la tecnología tiene espacios muy aprovechables para la abogacía. Ya no se trata solo de saber derecho. Se trata de saber trabajar en equipo con distintas profesiones. Y un poco quiero cerrar esta intervención con un ejemplo que me ha venido a la cabeza. Yo veo la inteligencia artificial como el urbanismo. El urbanismo, uno se convertía en un experto en urbanismo estudiándose las leyes, pero sobre todo en las reuniones con los secretarios de ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues esa realidad de la inteligencia artificial hace que solo se pueda coger experiencia en ella probándote como profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Juan Carlos, tienes la palabra. Sí, ¿te quieres poner aquí? Venga, mejor. que si no, no vamos a conseguir. Bueno, decanos, ambos, muchas gracias a los dos por permitirme participar aquí. Yo soy socio de una firma muy pequeñita, somos solamente 10 abogados, es la que ahora se llaman pomposamente como firma boutique. Bien, además somos solo procesalistas. O sea, imaginaros, somos trinchera absoluta, somos la imagen del abogado más raso que uno se puede imaginar. Con todo eso, uno puede pensar, pero si aquí es al que menos falta le hace la inteligencia artificial. Yo os digo, yo personalmente estoy completamente obsesionado con la inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. Yo me he intentado autoformar, ver todo lo que hay, aplicar todo lo que hay e intentar obtener el máximo fruto a todo lo que hay. Lo hago por un egoísmo propio y absoluto. Quiero prestar el mejor servicio en el menor tiempo posible para poder así tener más clientes y facturar más. Es el objeto de la abogacía. Y a este propósito ya os digo que la IA es nuestro grandísimo, nuestro mejor amigo. Yo vivo continuamente buscando oportunidades de usar la IA para que me dé a mí lo que yo necesito. Y insisto, soy procesalista. Bien. ¿Dónde me muevo? Dos cosas. Me muevo primero en todo lo que es gratis. No os podéis hacer una idea la de cosas buenas, gratis y mejores que las de pago. He probado, creo, menos Harvey, he probado todas las de pago. Fuentes abiertas, bien usadas, ojo, paréntesis, protección de datos, muchísimo cuidado, porque si es gratis y subes datos, ojo. Con lo cual, a lo mejor te merece la pena probarla gastándote 17 € al mes en Grok, que ya, spoiler, os adelanto que para mí es la mejor, con una gran diferencia sobre la segunda. Grok es la de Elon Musk, peligrosísimo. Pero es que algo tiene que tener, porque lo que da es increíble. Bien, yendo al grano, yendo al meollo. ¿Yo para qué la uso? Yo la uso para lo que siempre he usado las fuentes de información jurídica. Yo quiero obtener buenas respuestas jurídicas de calidad. Es mi trabajo. Tengo un reto, tengo una duda, tengo un problema jurídico que tengo que solucionar con la máxima calidad posible. Y al final todos son fuentes de información. Y en la fuente de información, por más IA que vengan, son dos: jurisprudencia y doctrina, no hay más. Uso la IA para encontrar las mejores referencias y fuentes. Absolutamente de acuerdo con que no se puede usar para buscar jurisprudencia. Absolutamente de acuerdo. Olvidaros, os va a engañar. Pero es muy productivo entablar un idioma, un lenguaje, una conversación, interactuar con un modelo de lenguaje que simula al humano. Porque fruto de esa conversación es como descolgar el teléfono y llamar a mi decano y charlar con él de un asunto de derecho de propiedad intelectual, y algún fruto obtengo de la conversación. El fruto de la conversación siempre va a ser la guía, la pista jurídica para seguir encontrando soluciones. Entablar ese lenguaje con la máquina es brutal, en mano experta. Tienes que tener muchísimo conocimiento del derecho para poderle sacar fruto a la IA. Problema: juniors no formados, que su formación se la va a dar la IA. Yo ahí visualizo una pescadilla que se muerde la cola, que en siguiente turno, si queréis, lo hablamos. Pero bueno, en cualquier caso, la uso para dos grandes cosas. Primera, me ayuda muchísimo como pista para seguir obteniendo
respuestas jurídicas de muchísima calidad, que la respuesta no me da la IA, pero me pone sobre la pista. De 10 sentencias, 9 son falsas, pero una se aproxima y de la una tiras el hilo y te sale otra. De 4 referencias de autores doctrinales, a lo mejor no te sirve ninguno, pero uno te da la pista para encontrar otro. Eso, antes de la IA, yo no lo tenía, os lo digo. Resumen, para esa parte, a mí la IA me ayuda una barbaridad. He probado Maite me gusta bastante, porque todas aquellas fuentes de IAs que trabajan con bases de datos propias, que se nutren de bases de datos propias, pues la de VLEX, la de Tirán, que es la que se llama Sofía, la de Lefebvre, la de Aranzadi, bueno, tienen una gran ventaja, que las fuentes jurídicas que te da aparentemente y solo aparentemente son fiables. Porque tampoco te va a dar la sentencia que te den el grano, tampoco. Tú tienes que seguir profundizando. Las abiertas como, bueno, pues Gemini, Perplexity, ahora han abierto una nueva la semana pasada, os la recomiendo, Comet, meteros, porque es una gran implementación. Grok es brutal. Yo creo que ChatGPT, por más que haya inventado el primer lenguaje computacional, está un grado por debajo de, seguro, de Grok. Y, bueno, Copilot es la que está más por debajo de todas. Haciéndole la misma prueba a todas, la que ofrece los mejores resultados es Grok, hay que pagarla para tener cierta garantía de protección de datos. Y en cuanto a las cerradas, si uno se lo puede permitir, y no todos se lo pueden permitir, porque la abogacía pues, está en utilidad de despachos pues, como el mío, despacho boutique pequeño de 10 abogados, ¿vale? Pero si os la podéis permitir, poner una licencia de una de estas, Maite está bien, creo que Lefebvre está mejor. Pero bueno, no somos comerciales de ninguna de ellas, ¿eh? Ya que cada uno que las pruebe. Y ya por último, las que son mejores son las que trabajan contra fuentes internas, cargas tu fuente interna y pídele que te haga cosas con tus fuentes internas. Pues yo qué sé, hace poco le metí un informe de la Intervención General del Estado que tenía 1.800 folios, que era absolutamente indigerible, y yo quería sencillamente que me hiciese un extracto de todas aquellas irregularidades de orden económico, presupuestario, contable, que contuviera un informe de 1.200 folios, de una materia además que no es la mía. Me dio una tabla espectacular, que, con las referencias de la página donde se encontraba cada una de ellas. Eso es un trabajo que yo hubiese podido hacer, Yo hubiese tardado entre 3 y 4 semanas y me lo hizo en media hora. Interactuando, obtuve un resultado fiable 100% neto de media hora. Eso es trabajar contra fuente interna. Pues igual le cargué una sentencia o un grupo de sentencias. Y esos son los grandes usos que un despacho de trinchera como el mío le da, por si os sirve. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por la primera respuesta. Pasamos a la siguiente. Blanca, ¿cuál ha sido el mayor desafío técnico, ético, económico o de cambio cultural en la implementación de la inteligencia artificial y cómo lo habéis afrontado? Bueno, pues respecto a esta pregunta, ya he dicho que yo no tengo cultura de implementar IA. Sí sé que para el despacho y para mis compañeros ha sido una cuestión compleja integrar la IA en el despacho con proveedores externos que nos aseguren el cumplimiento de nuestras obligaciones deontológicas, principalmente la confidencialidad y el cumplimiento de protección de datos. ¿Por qué? Porque todos los abogados tenemos prisa y tienen mucha tentación de meter un documento sin anonimizar, que al final es aburrido anonimizar y te quita tiempo. Y bueno, yo creo que el desafío lo hemos superado en el sentido de que ya tenemos proveedores externos seguros que nos permiten meter toda la documentación, verterla directamente sin anonimizar el documento. Y entonces es comodísimo, porque eso nos lo quitaron. Y después, desafíos que yo creo que tenemos y que seguiremos teniendo hasta que esto se normalice, pues conseguir que no se merme la cultura Garrigues en el sentido de cumplimiento del compromiso de excelencia con el cliente. Es decir, yo creo que hay que implantar, bueno, la tenemos implantada, cultura de transparencia, políticas internas de control, que también las tenemos implantadas, pero que la utilización de la IA tenga una trazabilidad. Y con la persona que tú no trabajas, si te da un informe, te tiene que decir la fuente de donde saca ese informe. Es más, incluso me tiene que traer la primera versión de la IA. Y yo le digo, guárdala en el guárdala en la carpeta del cliente. Porque quiero ver la crítica que hay de aquí al último trabajo. Quiero ver lo que hemos verificado. Es verdad que al final trabajamos con muchas personas, en mi despacho son muchísimos profesionales y siempre se mete la pata pues con estas herramientas que están peligrosas si no las sabes usar y sobre todo si no tienes
ese nivel de transparencia y con tus superiores o con tus compañeros podemos meter mucho la pata. Entonces, me tienen que ser sinceros, mira, esta jurisprudencia la he buscado aquí, pero no, pues me lo tienes que decir. Porque tienes que ser transparente y tenemos que conseguir que nadie se avergüence de decirte la mitad del escrito, he sacado las ideas de la inteligencia artificial. Evidentemente, nosotros tenemos prohibido por cultura, por política interna, que cualquier escrito salga sin la supervisión de un profesional. Es decir, yo creo que si eso a cualquiera tiene la mala suerte de que, como sé que le ha llegado a compañeros, de que le han puesto o le han echado en cara de que usted ha utilizado la IA y se inventa jurisprudencia, si cualquiera de nosotros le pasa eso, va a tener un grave problema en la firma. Porque es que está absolutamente prohibido que salga un escrito sin una supervisión exhaustiva si has utilizado IA. Y digo, yo creo que esta cultura que es nueva, porque no existían las herramientas hasta ahora, eran diferentes, esta cultura nueva la tenemos que integrar en nuestra cultura tradicional para que al final lo que es la excelencia y que salgan las cosas bien hechas no se perjudique, sino que sigamos siendo capaces de ofrecer el mismo trabajo o mejor con el uso de IA sin que tengamos los problemas de a lo mejor ser poco transparentes. Sí, os decía antes que en el despacho de 2023 hacemos todas estas pruebas, ¿no?, con la máquina y entonces decidimos comprar licencias para todo el despacho, desde prácticas hasta el más senior, todos, sin excepción, y empezamos el rollout, ¿no?, con mucha formación en el 2024, ¿no? Empezamos el año en enero con 5.700 preguntas al mes, prompts, ¿no? Cerramos el año con 65.000, ¿vale?, durante el año, y como usamos otras IAs también, el 2024 superamos el 1.000.000 de prompts, ¿no? Tenemos un 92% de uso semanal y tenemos 400 abogados que le preguntan más de 30 veces a la semana. Están absolutamente obsesionados con la máquina, entre los que me incluyo, ¿vale? Yo debo ser el top de los top, ¿no? Vivo ya dentro de la máquina, ¿no? Pero fijaros, a principio de 2024, y este año ya hemos superado todo eso ya, pero 2024 teníamos los números, la gente que lo usa, pero le preguntábamos, ¿no?, a los asociados, ¿estáis usando la inteligencia artificial? Y nos decían, alrededor del 35% nos decía sí. Y mirábamos los números, que en aquel momento eran un 75%, decíamos, ¿pero qué pasa aquí, no? Es decir, la gente no quiere decirte que la usa, ¿no? Estaba como mal visto, ¿qué va a pensar el socio? A lo mejor va a creer que no sé hacer esto, mejor no lo digo. O a lo mejor el socio cree que hago cosas más rápido y me va a dar más trabajo, ¿vale? Es decir, mejor no decirlo, ¿no? Con lo cual, lo que hicimos es, por lo menos yo lo hice en mi equipo y luego se ha ido extendiendo, ¿no? Cambié el discurso y les dije, desde hoy el uso de la inteligencia artificial conmigo es obligatorio. No quiero que os lo haga Harvey, quiero que todo haya pasado por Harvey y os voy a preguntar qué te ha dicho la IA sobre esto, ¿vale? Eso, ¿qué ha tenido como consecuencia? Que como saben que yo sé que ellos han usado Harvey porque es obligatorio, ahora prestan mucha más atención y supervisan mucho más lo que hace la máquina. Porque como yo sé que ellos saben que, ¿me entendéis?, lo revisan 3 veces más, porque como les pille con una alucinación, no vamos a acabar bien, porque no teníamos que usar la máquina para eso, ¿no? Con lo cual eso ha sido realmente fenomenal, confiar en los equipos, darles muchísima formación. Yo creo que el reto realmente es el uso inteligente de la IA, ¿de acuerdo?, de la inteligencia artificial, porque si tú no formas a los equipos para usarla, es la IA la que te usa a ti. Y la que te engaña, te hace perder el tiempo, te frustra y te lleva donde no tenías, y te hace peor en realidad, ¿vale? Porque te acostumbras a usarla cuando en ocasiones no deberías usarla. Y mirar, por ejemplo, se acaba de publicar un estudio fabuloso
el estudio analiza lo siguiente. Coge a unos señores que se dedican a escribir ensayos, no sé si alguien conoce el estudio, básicamente escritores, ¿eh? Entonces, se dedican a esto profesionalmente. Y ponen dos grupos. Un grupo le enseñan a usar ChatGPT. Y otro grupo siguen haciendo su trabajo, pues como toda la vida, escribiendo, pensando sin la máquina. Y esto lo hacen durante un mes entero, y a los que, tanto a unos como a otros, le ponen aquí unas cositas y les miden la actividad cerebral. ¿De acuerdo? Al primer grupo con ChatGPT les dejan que interactúen con la máquina. Lo que hacen básicamente es: ChatGPT, ¿cómo estás hoy? Yo suelo darle los buenos días y demás a la máquina, que no hace falta, pero da igual. Es como una buena costumbre, ¿no? Y estos tipos, el primer grupo, le piden a la máquina: tengo que escribir esto, quiero escribir esto, dame un primer borrador. Y el segundo grupo escribe como siempre. Pasado un mes, el grupo que usa ChatGPT, incluso para el primer borrador, tiene claramente menos actividad cerebral al escribir, porque lo está haciendo la máquina. El grupo de siempre continúa con su actividad cerebral de toda la vida, ¿vale? Y ahora hacen lo siguiente: ahora cogen al grupo primero, que habían escrito con ChatGPT, y le dicen: te quito la máquina, escribe tú, solito, ¿vale? Y le miden la actividad cerebral. ¿Y qué ocurre? Que no recuperan la actividad cerebral original. Pasados 3 meses no la habían recuperado del todo. Hay cierta atrofia, porque el cerebro no es un músculo, pero actúa como tal. Esto ya nos lo decían de pequeñitos. Hay que estudiar, hijo mío, porque si no, no aprendes. Pues lo mismo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo más interesante, y esto es cómo formamos a los equipos. Si tú al grupo que empieza el primer borrador sin la máquina, luego le dejas usar la máquina y le dices: ahora que tú has escrito, ahora que tú has llevado a cabo ese proceso cognitivo, el esfuerzo mental, que es para lo que nos pagan en definitiva, ahora vete a ChatGPT y pídele que te ayude a mejorar eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? La actividad cerebral de ese sujeto se dispara, incrementa mucho, va a niveles que él de por sí no había tenido. Es decir, la máquina, cuando tú le das calidad, que es lo que sabemos, te aumenta, te da un feedback tan bueno que te hace pensar mucho más. Y el resultado final es mucho mayor, mucho mejor, consiguiendo que además no te vuelvas tonto en el camino. Es decir, que sigas pensando. Y esto es como enseñamos a los equipos a usarlo. Este es el gran reto de la IA, que no te haga tonto, ¿vale? Pero si hace tu trabajo, está comprobado que te hace tonto. Entonces, yo creo que para los juniors, hay muchos retos, pero yo creo que este es el principal. Bueno, pues nosotros viendo la versatilidad, ¿no?, que tiene la IA, que nos permite tanto crear, traducir, redactar, transcribir, pues vimos los retos éticos y jurídicos que tenían, y para eso el primer paso hemos trabajado en 2 vertientes. La primera de ellas, gobernar la IA, cumplir con la normativa, con los estándares éticos, con el rigor jurídico que quería el despacho, y en segundo lugar, no dejar a nadie detrás, que no hubiese una brecha entre los propios compañeros del despacho, que unos la usasen en exceso y otros ni siquiera se acercaran a la tecnología. ¿Qué hemos hecho al respecto? Lo primero fue crear una comisión de inteligencia artificial. En esa comisión es multidisciplinar, incluso contamos con asesores externos reputados internacionalmente que nos ayudan en todos nuestros propósitos y tomas de decisiones. Y esta comisión de inteligencia artificial, lo primero que hicimos fue formar, capacitar. Lo primero que se hizo fue, tanto internamente como con la ayuda externa,
crear una formación propia del despacho para decir desde lo más básico, que es la inteligencia artificial, en qué te puede ayudar, cómo puedes usarla. Después, otra de las cosas que hemos creado por el tema de gobernanza, de mantener nuestro rigor jurídico, son unas directrices de uso de la IA. Todos nuestros empleados han suscrito unas directrices en las que decimos cómo se puede usar la IA, quién la supervisa y, por último, cómo son nuestras garantías para, si bien nos van a ayudar a ser más eficientes, tenemos que seguir manteniendo nuestro estándar de excelencia en la atención a nuestros clientes, con lo cual darle esa seguridad a todos los compañeros en el uso de la IA también creo que es importante. Hay gente que puede tener animadversión a la tecnología, pero otros no utilizan o le tienen un poco de miedo, ¿no? Si le das la garantía de en qué estamos, quién te va a supervisar y qué puede salir de esto. Y por último, también estamos trabajando con nuestros proveedores. De nada sirve que tengamos unos estándares muy altos en el despacho si después nuestros proveedores, nuestra cadena de suministro, antes hablábamos de que uno de los riesgos era la privacidad, la protección de datos, puede meter cualquiera de nuestros escritos, cualquier procurador y ya no se ha mantenido ese estándar de cumplimiento de gobernanza que queremos. Con lo cual estamos trabajando en eso, en todos esos ámbitos. También tenemos personas que son embajadores de la IA, ¿no? Que están explicándoles a otras áreas que son más reacias al uso de la tecnología, qué puede hacer, en qué puede ayudarle, incluso le ayudamos con ejemplos prácticos. Dame esto, yo te voy a hacer esto y mira el resultado, ¿no? Al final perseguimos con todo ser más eficientes, pero también no perder nuestro rigor jurídico y la excelencia en la prestación de los servicios a nuestros clientes. Muchas gracias, Lola. Gracias a ti. Pues yo definiría que los mayores retos que hemos encontrado en RZS a la hora de utilizar la inteligencia artificial ha sido el cumplimiento normativo y luego quizá en menor medida, pero también ha sido interesante, el de la mentalidad, ¿no? El cumplimiento normativo, como bien han dicho mis compañeros, lo hemos enfrentado desde tres perspectivas. Evidentemente, el cumplimiento normativo que como profesionales tenemos que observar, es decir, la utilización de estas herramientas nunca puede olvidar lo que son nuestras obligaciones deontológicas, el secreto profesional, la confidencialidad, el fin para el cual hemos sido contratados. Pero también hay otros dos ámbitos en los que entendemos que ese cumplimiento normativo tenía que ser vigilado. Y era nada más y nada menos de cosas tan simples como el despacho tenía que crear y cumplir un marco de gobernanza de lo que es esa utilización, ¿no? Hemos tenido que revisar y analizar cuestiones tan básicas y que muchas veces, a lo mejor despachos más grandes que cuentan con auditorías en ese sentido, pero despachos como nosotros a lo mejor más pequeños, pues cuál es la información que respecto a la utilización de la IA das en tu página web, cómo recoges, cómo recoges esa utilización en la propia hoja de encargo con el cliente, ¿no? Tú todo esto, cuando empiezas a utilizar la inteligencia artificial, te piensas que no importa, pero cuando nosotros, que es verdad que también nos hemos empezado o estamos especializándonos en lo que es todo el tema del cumplimiento normativo, ves cómo hay que tomar una serie de cautelas y sobre todo cumplir una serie de obligaciones, más que nada, y no sé si lo hemos mencionado antes, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Inteligencia Artificial, que ya exige pues que todos los usuarios de este tipo de herramientas, en función del caso de uso al que se enfrenten, cumplan una serie de obligaciones. Importantísimo lo que hemos hablado de la protección de datos. Es esencial hacer una revisión fundamental, pero a todos los ámbitos, no de cara a la información que tú utilizas con esas herramientas, sino cómo tú regulas la utilización de esa inteligencia artificial de cara al cliente, de cara a tus proveedores, porque todo influye. O sea, no os podéis hacer una idea la de horas que hemos echado en revisar hasta el último papel en ese sentido para cumplir estos estándares. Y luego hablaba también un poco del tema de la mentalidad, ¿no?
me hace gracia, Omar, porque nosotros empezamos una campaña de expansión a todos los compañeros para que utilizaran la IA. Amal, que está aquí, que es quien conmigo ha llevado a cabo ese proceso en RZS, nos sentábamos porque vimos que la única manera era sentar a la gente con un caso propio, es decir, tú puedes explicar muchas cosas y decir que la IA es maravillosa y que se utiliza así, que tiene estos riesgos, pero hasta que tú no coges a una persona, en este caso un compañero, y le dices qué es lo que tienes encima de la mesa, dime algo que para ti sea un dolor de cabeza, un caso de uso, un supuesto que quieras aplicar con la inteligencia artificial. Pues así fue como lo conseguimos, ¿no? Y yo tengo compañeros que empezaban como maldiciendo no, viéndolo como una amenaza, y que ahora me hace gracia porque cuando estoy con ellos y están dando el PRON, se despiden dándole un besito a la máquina. Hazme tal informe para no sé qué, desde el punto de vista tal, no sé qué, muchas gracias y un besito, ¿no? Entonces, es que ves cosas que la verdad. Y hablábamos, yo me acuerdo en tu curso que al final parece que la máquina es como más agradecida, ¿no? Si la tratas bien, la contesta de otra forma. Entonces, básicamente el reto que ha enfrentado la RZS ha sido el cumplimiento normativo en todos los ámbitos, no solamente en el de cómo operadores del derecho, sino a la hora de cumplir todo lo que es las obligaciones que nos impone la normativa vigente y la propia de nuestra profesión, y trasladárselo al equipo como una oportunidad, no como una amenaza. Si la inteligencia artificial se utiliza con la debida supervisión y cautela, es vuelvo a repetirlo, un aliado y un asistente maravilloso. Muchas gracias, Natalia. Sí, la inteligencia artificial, respondiendo un poco a la pregunta que se ha hecho, para nosotros ha sido la implantación de una nueva cultura de organización. Y me explico, en tres sentidos. En primer lugar, la IA se ha convertido en una herramienta obligatoria para los profesionales que hacen las primeras versiones de los documentos. Por tanto, eso lo que ha hecho es que les ha hecho ganar en autonomía, pero también ha incrementado los riesgos en las revisiones posteriores por parte de los socios. ¿Qué hemos hecho ante ese riesgo? Pues hemos instituido lo que llamamos la fase de entendimiento previo a la IA, que son análisis, incluso reuniones, que tienen que ver con un espíritu crítico, una reflexión o opinión crítica a la antigua usanza, antes de que se empleen este tipo de herramientas por parte de los equipos. Esto ha hecho que no se pierda la formación teórica en los abogados, en primer lugar, que se siga desarrollando la opinión crítica, que es una de las cuestiones que, bajo mi punto de vista, las generaciones jóvenes tienen todavía más que profundizar, la opinión crítica en derecho, y luego, sin duda, la supervisión humana obligatoria, que eso sigue siendo fundamental. En segundo lugar, hablaba de una cultura nueva, porque ha creado nuevos roles profesionales en los despachos. Aquí me he traído, por ejemplo, cinco casos con sus denominaciones. Legal Engineer, traduce procesos jurídicos en flujos automatizados. Legal Data Analytics, analiza jurisprudencia y datos judiciales para prever las decisiones procesales. Legal Operation Manager, optimiza procesos internos de los despachos. Compliance Tech, aplica inteligencia artificial al cumplimiento normativo y a la protección de datos. Y hay Legal Advisor, asesora sobre los riesgos legales derivados del uso de la inteligencia. Estos son nomenclaturas que ya se aplican en los despachos y que incluso son carreras profesionales dentro de ellas, estereotipos profesionales dentro del despacho. Al final también todo esto, que es lo que ha traído como consecuencia, pues por un lado la creación de nuevos servicios a cliente. En el fondo este mecanismo de trabajo también te supone un observatorio de nuevos servicios que tú puedes trasladar al cliente, y en segundo lugar esa línea fina en muchos trabajos jurídicos entre la abogacía y la consultoría, pues ha hecho que ambas áreas o ambos aspectos se aproximen con la analítica de datos. Cada vez es más importante, por ejemplo, en el asesoramiento a consejos de administración,
llevar una buena analítica de datos en la toma de decisiones. O, por ejemplo, en el asesoramiento a ayuntamientos, en decisiones políticas. La política local la ha cambiado completamente la inteligencia artificial como minería de datos. Bien, yo insisto en hablar solo desde una perspectiva de un despacho muy pequeño y casi a título propio como abogado individual. Yo creo que para mí en concreto, y muy fan del discurso de Omar, pero absolutamente porque es que es el gran riesgo que veo. Yo el gran riesgo que le veo, riesgo-reto, es no perder creatividad. La pérdida de la creatividad, la pérdida de la capacidad que tiene un jurista para integrar un pensamiento, se puede llegar a perder. Es tan tentador delegar en la máquina cuestiones absolutamente creativas, y no me refiero a redactar escritos, que también, por supuesto. Es que incluso es muy tentador delegar en la máquina el uso de una estrategia jurídica. Es que es tremendamente tentador delegar en la máquina incluso la preparación de líneas de interrogatorios para testigos y para peritos. Todo lo que se pierde a nivel creativo, y me sumo al discurso de Omar, porque es que te puedes llegar a convertir en un zote jurídico, es que la formación de un jurista se cincela a golpe de estudio y al golpe de experiencia propia. Delegar todo eso en una máquina, corremos un enorme riesgo de que futuras generaciones de juristas sean auténticos zotes autómatas. Porque la máquina hoy funciona bien. No me quiero ni imaginar cómo va a funcionar dentro de 2, 3, 4 años. Va a tener una solución perfecta a todos los problemas jurídicos. Es muy parecido a cómo ahora una máquina juega al ajedrez. Es que va a jugar al ajedrez dentro de 3 años exactamente igual que el mejor de los juristas. Entonces, ¿dónde estarán los juristas? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el derecho en sentido amplio? Esto corresponde más a la filosofía del derecho. A mí me alegró muchísimo, yo en conversaciones con nuestro decano, que como todos sabéis es filósofo, yo vaticiné en el año 2021 en conversaciones que el campo de la IA la dominarían los filósofos, y creo que no me equivoqué. Yo tenía una duda, o los filósofos o los constitucionalistas, pero gracias a Dios están los filósofos. Yo creo que el gran reto es, y por resumir y terminar, el gran reto, al menos para mí, es no acomodarme al uso de la IA y a continuar yo siendo un orfebre, un artesano, un creador de pensamiento jurídico, porque como lo delegue, totalmente de acuerdo con Omar, me vuelvo tonto a pasos acelerados. Y un poco esa es mi conclusión. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por la respuesta a la segunda pregunta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La tercera pregunta es si mañana un despacho pequeño o mediano quiere empezar con inteligencia artificial, ¿qué les recomendaría? Si os parece, vamos a ser un poquito más breves, porque ya se han dado bastantes respuestas que podrían, digamos, hacer que incluso las suprimiéramos, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco telegráficos en esta respuesta para dar más tiempo a la intervención de los asistentes. Intento ser muy breve. Esta pregunta la he resuelto ya en la práctica, porque hay compañeros de profesión que no utilizan IA porque trabajan en IA, porque trabajan en pequeños despachos, me han dicho, Blanca, pero ¿merece la pena? Y entonces, para explicarles si merece la pena o no, le pongo ejemplos. Mira, tenía este caso y me ha pasado esto. Entonces ya me miran y me dicen, ¿y tú qué me recomiendas? Y yo le digo, bueno, primero tienes que identificar qué necesidades tienes tú como profesional. ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿A qué te dedicas? No es lo mismo un fiscalista que un procesalista, ¿no? Después, asesórate. Yo no soy una asesora profesional. Vete a asesores profesionales o a compañeros que hayan implantado la IA en tu despacho y pregúntale las herramientas y conoce cada tipo de herramienta lo que te puede dar. Tienes que hacer una búsqueda y además búsqueda y experiencia. Yo creo que primero entrena para ver si esa herramienta te conviene. Después, fórmate. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos la necesidad que tenemos de formarnos, no solo en un uso generalizado IA, sino diariamente, ¿vale? Después, ten cuidado con el tema de protección de datos y confidencialidad, porque puedes tentar a no cumplirlo o ser negligente y depende del número de profesionales o no, pero si tienes varios compañeros, hazte una política de ética y control de la IA. O sea, para mí le diría, no se te olvide de que siempre es necesario utilizar, o sea, que haya una persona detrás que lo verifique. Esto es
diligencia y el cumplimiento. Si no, estamos incumpliendo nuestro código deontológico y después los deberes de transparencia con el cliente y con el resto de tus compañeros. Yo creo que eso también nos lo tenemos que plantear dentro de la política interna. Estos son, en general, las 4 pinceladas que yo le daría a un compañero. Muchas gracias, Blanca. Omar. Pues, yo os diría que si no la estáis usando ya vais tarde, ¿vale? Y sobre todo, yo soy poco fan de diseñar los casos de uso ex ante, ¿no? Es decir, que los equipos encuentren cómo usar la máquina habiéndoles dado formación, que lo encuentren ellos, ¿vale? No les digas lo que tienen que hacer, ellos lo van a hacer, ¿no? Y confiar mucho en los equipos. Yo os doy un ejemplo. Yo doy la formación interna de todo el despacho y tengo a 60 abogados juniors, ¿no? Y les doy unas cuantas horas de machine learning y demás, y siempre hay entre los 60, ¿verdad? Siempre hay 1 o 2, ¿verdad? Que les ves, dices, este lo pilla, ¿no? Y me vienen y todos me explican luego, les digo, oye, luego explicarme qué hacéis con la máquina, que quiero, yo os digo lo que yo hago, pero decirme vosotros, ¿no? Y me viene y me dice, mira, Omar, he tenido una reestructuración de estas en las que tengo 400 documentos, estas cosas horribles que hacen estos, ¿no? Yo hago arbitraje, entonces me parece todo muy extraño lo que hacen reestructurando y demás, ¿no? Deuda. Y entonces, cuando me cambian un número, tengo que literalmente cambiar los 400 documentos, Omar. Y es que no, era imposible. Entonces, me voy a Harvey, pero se lo podías haber preguntado a ChatGPT, a quien sea, ¿no? Harvey, tengo este problema, no me da la vida. Es decir, no voy a llegar, como me cambien el número, ¿cómo cambio los 400 documentos, ¿no? Entonces Harvey, os estoy diciendo que esto no es un uso jurídico, es decir, le está preguntando ¿cómo hago esto? Y Harvey le dice, yo creo que tendrías que hacer una macro con Excel y con Word. A ver, que yo macros hace 30 años que sé hacer, pero ahora no saben hacer macros los juniors, ¿vale? Entonces la máquina le enseña a hacer una macro y le programa la macro y le dice paso a paso cómo tiene que hacer una macro en Excel y en Word. Y entonces, ¿sabéis lo que es una macro, no? Es decir, al final es programación determinista 100%, no hay probabilidad absoluta, es perfecto, te conecta una cosa con otra, creas unos campos y cuando le das actualizar, te actualiza los 400 documentos, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Es decir, ¿cómo hubieses tú pensado en el caso de uso ex ante? Imposible. Deja a los equipos que lo hagan. Confía en ellos, dales mucha formación y te van a empezar a pasar cosas como estas a un nivel estratosférico en el despacho, que es lo bonito de la tecnología, ¿no? Yo le aconsejaría el uso sí o sí de la inteligencia artificial, por cuanto le puede ayudar la eficiencia y creo que usarla va a ser ser o no ser o estar o no estar en un futuro y no muy lejano. En ese sentido, sí le aconsejaría que no lo utilizara como inercia, sino que se forme previamente, que tenga claro para qué propósito, para qué fin, qué quiere que le resuelva, dependiendo. Creo que es fundamental siempre tener presente el caso de uso y, por supuesto, después, como último paso, que gobierne la IA. Yo creo que el salto a cualquier transformación digital, sea la que sea, sin seguridad, me parece un salto al vacío. Muchas gracias. Gracias. Yo le recomendaría que, bueno, por no ser reiterativa, que lo vieran como una oportunidad y no como una amenaza. Hay que usar la IA. Les recomendaría, si pueden, que asistan a un curso de Omar, que para nosotros fue revelador a la hora de aplicarla a nuestro día a día y en la práctica jurídica. Y le recomendaría que, una vez que la haya usado, que la haya asimilado, que evalúe muy bien cuáles son sus riesgos y cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir en todos los ámbitos de la profesión. Creo que es muy importante ese paso. Uno de los proyectos más importantes que tienen las empresas ahora mismo, los clientes, es la inversión en gestión del cambio de la tecnología. Por tanto, esta pregunta no solo se la podrían hacer despachos de abogados pequeños o medianos, sino también los propios clientes nuestros, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace cuando un cliente te pregunta por dónde empiezo en la inversión que tengo que hacer en
en tecnología, pues le haces un doble análisis. En primer lugar, un análisis de su objetivo de mercado, cómo la tecnología puede ayudar, y en ese sentido, como decía Blanca, no es igual, yendo al parangón del despacho, no es igual que seas fiscalista, a que seas procesalista, a que te dediques a la administración pública, es decir, dónde pones el foco en el mercado, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, el propio perfil de cliente que tú tienes. Lo que sí está claro es que el sentido romántico de la soledad de la abogacía, eso se va a perder mucho con la inteligencia artificial, porque incluso, hago una reflexión, tú puedes ser un profesional que está solo y tener un despacho pequeño o con 3 compañeros, pero incluso si quieres ganar en alianzas para crecimiento, vas a necesitar hablar de inteligencia artificial. Con lo cual, yo la pregunta la respondería, ¿qué le aconsejaría? Pues que contrate a Omar, sin duda. Muchas gracias, Francisco. Juan Carlos. Bueno, yo me mojo un poquito más incluso con marcas comerciales, fruto de mi experiencia. Si eres un despacho, la pregunta es, si eres un despacho pequeño o mediano que no tienes IA y quieres empezar y quieres trastear con la IA, yo empezaría haciendo pruebas con aplicaciones que sean de pequeño coste, ¿vale? Para, teóricamente, pagando la suscripción mensual que te puedes dar de baja cada mes, puedes entrar en ChatGPT 5, la última versión, puedes entrar en Gemini, puedes entrar en Perplexity, puedes entrar en Grok. Yo empezaría por ahí, exigiéndole tareas jurídicas a aplicaciones generalistas, no especiales, ¿vale? Las especiales, las que contienen información jurídica que dicen que es propia, que a saber. De las más baratas, Maite. La licencia de Maite es muy asequible. Y vamos subiendo de precio en función de prestaciones. Después de Maite yo me iría al EFEF. Depende del presupuesto de la firma de abogados y lo que se quieran gastar. Pero insisto, pueden obtener grandes resultados, interactuando bien con la máquina, por concretar muchísimo, manejando Grok a nivel de conversacional, a nivel de obtención de líneas de pistas de investigación, y trabajando contra fuente interna. Hay una herramienta que se habla poco de ella, que es brutal y es gratis y está dentro del paquete Chrome de Google, que se llama Notebook LM. Es brutal. Trabaja contra fuentes internas. Tiene una versión gratis y por creo que 15 euros al mes una versión de pago. Yo probé con la gratis y suscribí la de pago. Trabaja solo contra fuentes internas. Le metes los documentos que tú quieres. Tienes garantía de protección del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Te lo da Google. Yo me fío. Metes fuentes y le pides que hagas cosas a tus fuentes. Singularmente, hace brutal resúmenes, mapas mentales con un nivel de desarrollo. La gente que trabajemos con mapas mentales para ayudar a preparar informes, estrategias, presentaciones, es fascinante. Con una capacidad de meterle fuentes en diferentes formatos, hasta vídeos. Y como curiosidad, crea vídeos. Es increíble. Termino con un ejemplo que a mí me ha fascinado. Di en el máster de la abogacía, en el curso superior de acceso a la abogacía y procura del Colegio de Abogados, impartí una clase hace poco de oratoria, práctica forense no escrita, la presencia del abogado en sala, la comunicación, un poco aquello que sabéis que no se puede estudiar en ningún manual, ¿no? Esa fue mi clase. Yo llevaba muchas fuentes, mías propias, de elaboración propia de otras charlas que he dado en diferentes sitios que me han pedido. Organicé la clase por completo con Notebook LM, a efectos de apoyo visual. En lugar de un PowerPoint, mapas mentales. Y era espectacular. ¿Cómo terminó la clase? Fijaros lo que le pedí a Notebook LM. Le dije a Notebook LM, créame un vídeo usando todas las artes y técnicas de oratoria de las fuentes, por ejemplo, manejar los silencios. Lo único que la IA no puede hacer es lo que hacía el maestro Baena Bocanegra, que es dar el sorbito a la botella de agua que la hacía como Dios, ¿no? Pero bueno, más allá del que lo haya conocido. No os imagináis el vídeo que me preparó la IA para cerrar la clase a los alumnos. El propio vídeo de la IA era una lección magistral de oratoria. O sea, cosa fascinante. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, y cierro la reflexión, lo que nos hará dentro de unos años. ¿Y dónde nos quedaremos nosotros? Hasta ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, a continuación entramos en el debate. ¿Cuánto tiempo tenemos, Fernando? Vale, bueno, 15 minutitos. Vale, estupendo. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Sí?
Le damos el micrófono hasta aquí. Bueno, realmente empezamos de cuarto, o sea que se puede tener un minutito más, ¿verdad? Hola, buenos días a todos. Me llamo Manuel Piñero, soy abogado, compañero de aquí del Colegio de Abogados de Sevilla. Yo llevo varios meses ya utilizando la inteligencia artificial y a mí me pasa igual. Yo estoy absolutamente asombrado con la inteligencia artificial. De hecho, ya aprovecho, si me permitís, soy socio fundador de una startup aquí en Sevilla donde estamos desarrollando un gestor de expedientes judiciales que está gobernando a través de inteligencia artificial. De hecho, igual aquí ya hay algunos compañeros con los que hemos podido contactar porque estamos ofreciendo una demo y dentro de poco vamos a iniciar una beta tester, de testeo para este gestor de expedientes judiciales. Bueno, la cuestión y lo que yo quiero transmitir es que en mi caso particular yo utilizo varias inteligencias artificiales. Utilizo VLEX, utilizo Gemini, utilizo VLM, es decir, en función de lo que necesito voy aplicando una y otra. Claro, hay algo que a mí empieza a preocuparme, sobre todo para los despachos pequeños, no sé lo que opinará la mesa, y es que la inteligencia artificial es muy barata, es extremadamente barata. Pagar 20 euros mensuales por utilizar Gemini Pro, con todo lo que eso supone y todo el resultado que te da, realmente eso es baratísimo. Claro, la pregunta que yo me hago, y me la hago por el conocimiento actual que hay ahora mismo, el debate dentro de la inteligencia artificial. ¿Cuánto va a durar esto? Porque el problema que yo veo es que nos estamos acostumbrando a utilizar una inteligencia artificial que es muy barata, pero que ya se está hablando de que esto es un modelo de negocio que es insostenible. Claro, esto yo me lo pregunto no solamente como socio fundador de la startup, que también dependemos de esos modelos de negocio, sino también como abogado. Es decir, ¿qué opina la mesa? ¿De verdad debemos preocuparnos? O si esto llegara a ocurrir y ya estamos siendo cautivos de ese modelo de negocio, ¿cómo vamos a poder afrontar no solamente los abogados, los despachos pequeños, sino también los despachos grandes por el tema del número de licencias? Es decir, ¿qué pensáis? ¿Realmente debemos ser temerosos? ¿Debemos prepararnos? ¿Y cómo podemos prepararnos ante esa eventualidad que, en mi opinión, yo creo que va a producirse? Muchas gracias. ¿Alguien quiere responder a la pregunta? ¿Te preocupa la visión de un despacho pequeño? Yo te la puedo dar. Yo creo que precisamente, yo también me he hecho esa pregunta, ¿eh? Yo dudo que ese escenario ocurra. El mercado global es grandísimo y esto es un mercado universal. Y además no solamente para la ciencia jurídica, sino para cualquier ciencia del saber. Yo dudo que ocurra. Pero en cualquier caso, tiene que ver con toda la reflexión que yo he ido repitiendo en mis intervenciones. Si no nos adocenamos a delegar en la IA y a ser esclavos de la IA y mantenemos nuestro espacio de creatividad y nuestra capacidad como juristas propios, pues quizá debe importarnos menos que si nos hemos convertido en unos juristas inútiles, zotes y drogodependientes de la IA, que va a depender mucho. Yo, en cualquier caso, sea por esa razón o por la propia de autoformativa, mantenerte tu espacio de identidad jurídica sin delegar en la IA puede ser una clave que responda a tu pregunta. A la luz de esa reflexión, no sé si habéis pensado también todos que ese abaratamiento también puede influir en la mayor utilización por el propio cliente de la inteligencia artificial. Y ahí también hay un problema en relación a la confianza, que es un principio vertebrador de la abogacía. Totalmente. Sí, ya nos ocurre, por cierto, que los clientes te contestan que tienen Harvey también. Esto ya nos pasa. El cliente te contesta y dice, Harvey dice que te has equivocado en la cláusula, no sé qué. Literalmente así, ¿no? Se dirá así que acostumbraros a que todo lo que mandéis al cliente pase por ChatGPT, vamos. BBVA ha comprado 11.000 licencias de ChatGPT Enterprise. Os podéis imaginar, ¿no?, que las están usando, ¿no?, para todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Respecto de tu pregunta, yo creo que sí que es una cuestión muy relevante, ¿no? Es un claro caso de, ¿no?, las escuelas de negocios, ¿no?, te enseñan la creación de valor y la captura de valor. Y ahí está la tensión constante, ¿no? Quien crea valor y quien lo captura. Y ahora mismo ellos están creando valor, las tecnológicas, y tú estás capturando el valor por 20 euros. ¿Vale? Pero el juego siempre es el mismo. La tecnológica
va a capturar más valor. ¿Lo veis? Cada vez va a capturar más el valor que tú creas. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, si pensáis en los modelos que tenemos a disposición hoy, ¿no? Tenemos ChatGPT, tenemos Claude, Perplexity, todos estos, ¿no? Y casi todos te cobran 20, 30 euros, ¿no? Pero tenemos una cosa que se llama ChatGPT Pro y Claude Max Pro, que te cobran entre 100 y 200 al mes, ¿vale? ChatGPT Pro son 200. Y tú dices, ¿pero hay diferencia? Sí que hay diferencia, sí. ChatGPT Pro, el de 200, es más, entre comillas, inteligente que ChatGPT Plus, que es el que usamos todos. Y eso, hay múltiples estudios que lo confirman, ¿vale? Un ejemplo muy interesante no sé si recordáis que hace unos meses una ministra del Reino Unido al parecer no pagó impuestos por una transacción, ¿no? Es decir, por una venta de su casa, supuestamente ya no había entendido que se había creado una plusvalía y no sé qué, y no pagó, ¿no? Alguien se dio cuenta y la mujer pues renunció a su cargo. ¿Vale? Lo mismo que en España, lo mismito. Bueno, entonces renuncia al cargo y entonces hay un tipo que se le ocurre poner esta, ¿no? Es decir, introducir esta cuestión compleja en ChatGPT de 20, en Claude de 20, en Perplexity de 20 y en ChatGPT Pro de 200. ¿Y qué creéis que ocurre? Todos los modelos de 20 te dan la solución errónea, se equivocan. Pero ChatGPT Pro acierta. ¿Vale? Es decir, el premium por más inteligencia ya ha llegado y sabemos que nos van a cobrar más también a los despachos cuando necesites más inteligencia, porque van a ir a capturar tu valor. ¿Y eso es una preocupación? Absolutamente, por supuesto. Bueno, pues nada, pues no, el horario es el que manda y tenemos que dar por concluido el acto. Así que muchísimas gracias a todos y todas vosotros y a todos los miembros de la mesa que han estado tan brillantemente exponiendo esta materia tan interesante. Muchas gracias.